¿Alguna vez te has sentido como un extraño dentro de tu propia vida? Tal vez te has mirado al espejo y, aunque reconoces el rostro, no puedes conectar con la persona que ves. O has estado rodeado de las mismas personas, en los mismos lugares, pero todo te parece ajeno, como si fueras un visitante en una casa que una vez fue tu hogar. Esto no es solo una sensación pasajera, ni una rareza emocional, es un fenómeno más común y profundo de lo que pensamos. Y tiene nombre, aunque no siempre palabras, convertirse en extranjero dentro de la propia vida. Pero, ¿qué significa eso realmente? Convertirse en extranjero en la propia vida no implica necesariamente haber cambiado de país o de ciudad. No se trata de fronteras físicas, sino de fronteras internas, límites emocionales, psicológicos o incluso existenciales. Es como si en algún punto de nuestro camino, lo que fuimos, lo que soñamos o lo que creímos que éramos hubiera quedado atrás, y sin darnos cuenta, seguimos caminando, pero hacia una vida que ya no nos pertenece del todo. Este sentimiento puede aparecer en cualquier etapa de la vida. No respeta edades, géneros ni logros. Puedes tener un trabajo estable, una familia, una rutina armada al milímetro, y aún así, sentirte fuera de lugar, como si los días se vivieran por inercia, como si la historia que estás protagonizando la hubiera escrito alguien más. Es esa desconexión silenciosa, ese susurro constante que dice, esto no soy yo, no del todo, no ahora, pero no siempre lo escuchamos. Muchas veces preferimos ignorarlo, seguir con la corriente, porque enfrentarlo da miedo. Nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Cuándo dejé de ser yo? ¿Estoy viviendo lo que quiero o lo que se espera de mí? ¿Este camino fue elegido o simplemente aceptado? A veces, el origen de este extrañamiento tiene que ver con el paso del tiempo. Cambiamos como es natural, pero no siempre acompañamos esos cambios con decisiones conscientes. Vamos creciendo, acumulando roles: trabajador, madre, esposo, estudiante, proveedor, y con el tiempo, lo que somos se diluye entre lo que hacemos. Entonces nos despertamos una mañana y no reconocemos el paisaje de nuestra propia vida. Las decisiones, las costumbres, incluso los afectos, parecen no tener ya el mismo sabor. Lo más inquietante es que no hay un momento exacto en que eso ocurre. No hay una señal clara. Es como una niebla que se va acumulando. Y cuando nos damos cuenta, ya no vemos con claridad quiénes somos ni hacia dónde vamos. Este tipo de desconexión no siempre es dramática ni evidente. A veces, se manifiesta en detalles simples. Una falta de entusiasmo por las cosas que antes te emocionaban. Una sensación de estar actuando en lugar de viviendo. Un cansancio que no es físico, sino existencial. O incluso una nostalgia sin objeto, como si extrañaras una parte de ti que no sabes cuándo se fue. Y aquí viene lo más delicado. Muchas veces confundimos esta sensación con simple desánimo, estrés o aburrimiento. La tapamos con actividades, distracciones, rutinas automáticas, pero el malestar persiste, porque no se trata de un problema externo, es una fisura interna, un desajuste entre lo que somos y lo que vivimos. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo pasamos de ser protagonistas a espectadores de nuestra propia existencia? La sensación de convertirse en extranjero dentro de la propia vida no nace de la noche a la mañana, es más bien el resultado de pequeñas decisiones acumuladas, de silencios prolongados, de adaptaciones que hicimos para sobrevivir pero que, con el tiempo, terminaron moldeando una vida que ya no refleja lo que realmente somos. Uno de los factores más poderosos detrás de este fenómeno es la expectativa social. Desde pequeños, nos enseñan un guión: estudiar, trabajar, formar una familia, tener éxito, no fallar. Nos sugieren, sin decirlo directamente, que hay un solo camino válido y que desviarse es peligroso, incluso vergonzoso. Así que muchas veces no elegimos realmente, simplemente seguimos, ajustamos nuestras decisiones a lo que se espera, y sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida prestada. El problema es que lo prestado nunca se siente como propio. Por eso en algún punto surge el vacío. El sistema en que vivimos también empuja hacia esta desconexión. Vivimos en una cultura de rendimiento, donde lo importante es producir, avanzar, ser útil. Pero muy pocas veces se nos anima a preguntarnos quiénes somos, más allá de nuestra función. Nos definen por lo que hacemos, no por lo que sentimos o pensamos. Y ese es un error profundo. Porque cuando el hacer eclipsa al ser, inevitablemente nos perdemos. Hay otro punto igual de importante: el miedo al cambio. Muchas personas, incluso sabiendo que no están bien,
que no se reconocen en su rutina, que no se identifican con sus decisiones, prefieren quedarse donde están, y no por comodidad, sino por temor, porque reconstruirse implica desarmarse, implica admitir que uno estuvo viviendo desde el automatismo, que dejó de escucharse hace tiempo, y aceptar eso puede doler. Además, no siempre tenemos las herramientas o el espacio para reflexionar. La vida diaria, con sus urgencias, responsabilidades y presiones, muchas veces no deja espacio para el silencio necesario, y sin silencio es casi imposible escucharse. También hay otro fenómeno que alimenta esta sensación: la comparación constante. Las redes sociales, los mensajes idealizados del éxito y la felicidad, nos empujan a medir nuestra vida en términos externos. Si no viajamos, si no logramos, si no mostramos, parece que no valemos. Entonces entramos en una carrera que no elegimos, pero que igual corremos. Y en esa carrera, muchas veces nos perdemos de vista. Irónicamente, muchas personas terminan en una vida que parece perfecta desde afuera, pero que por dentro se siente vacía o ajena. Porque el problema no es lo que se tiene, sino cómo se vive. No es la cantidad de metas cumplidas, sino la conexión con ellas. No es la imagen, sino la raíz. Y aquí es donde empieza a ser urgente hacer una pausa. Porque cuando uno se vuelve extranjero dentro de su propia vida, no es el mundo el que ha cambiado necesariamente, sino nuestra relación con nosotros mismos. Es como si nos hubiéramos ido dejando atrás en el intento de encajar, de cumplir, de sobrevivir. Y ahora, el cuerpo está presente, pero el alma va unos pasos más atrás. Pero esta sensación, por incómoda que sea, también puede ser una señal, un llamado, una oportunidad para detenerse y volver a mirar. Porque en el fondo, sentirse ajeno es también una forma de reconocerse. Una prueba de que todavía hay algo dentro que quiere volver a despertar. Cuando uno se convierte en extranjero dentro de su propia vida, no significa necesariamente que todo esté perdido. Más bien, es una especie de síntoma profundo de que algo dentro de nosotros está pidiendo atención. Y lo primero que debemos comprender es que este sentimiento no es un fracaso. No es una señal de debilidad. Es, en muchos casos, una expresión de conciencia. Porque, ¿cuántas personas viven en piloto automático toda su vida sin cuestionarse nada? ¿Cuántas hacen todo bien y aún así sienten que algo no encaja, pero deciden mirar hacia otro lado? Sentirse ajeno a lo que uno vive puede ser doloroso, sí, pero también puede ser una de las experiencias más honestas y transformadoras. Es una especie de sacudida existencial, un momento en el que, por fin, algo dentro se atreve a decir: esto no soy yo, y ahí comienza la posibilidad del cambio, pero no un cambio superficial. No se trata de mudarse de ciudad o renunciar al trabajo, aunque a veces eso forme parte del proceso. Se trata, más bien, de un reencuentro con lo esencial, con lo que somos cuando no estamos actuando para agradar, para cumplir, para demostrar. Ese reencuentro no es inmediato. No ocurre con una decisión repentina, ni se logra leyendo una sola frase inspiradora. Es un camino. Y como todo camino, empieza con una pregunta: ¿quién soy ahora y qué necesito para sentirme en casa dentro de mí? Puede sonar simple, pero no lo es. Porque encontrar una respuesta honesta requiere tiempo, silencio y, sobre todo, valentía. Requiere mirar atrás sin juicio y mirar hacia adelante sin miedo. Aceptar que quizás muchas cosas que formaban parte de nuestra vida ya no tienen lugar. Que algunas relaciones, costumbres o proyectos fueron válidos en otro tiempo, pero hoy nos mantienen atrapados en una historia que ya terminó. Y no se trata de rechazar el pasado, ni de criticar las decisiones que tomamos antes. Se trata de asumir que la vida cambia, que nosotros cambiamos, y que no es saludable seguir habitando una versión antigua de uno mismo solo por compromiso o nostalgia. Aquí es donde aparece una idea importante. La autenticidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye, y para construirla hay que desmantelar. No para destruir, sino para dejar espacio. Espacio para lo nuevo, para lo verdadero, para lo que hoy hace sentido. Este proceso puede ser confuso. A veces no sabemos por dónde empezar, pero un buen inicio puede ser recuperar momentos de presencia. Esos instantes en los que, aunque sea por segundos, sentimos que estamos donde debemos estar. Puede ser un paseo sin rumbo, una conversación profunda, una tarde sin obligaciones, un recuerdo que aún vibra. Esos momentos no son casuales, son pequeñas puertas de regreso, y también es útil reconocer que no somos los únicos. Muchas personas viven esta misma sensación.
Muchos han sentido ese desajuste entre lo que son y lo que viven. No estás solo. Y aunque este camino es profundamente personal, el compartirlo puede aliviarlo. Hablarlo, escribirlo, nombrarlo, escribirlo, nombrarlo. Porque a veces basta con nombrar algo para que deje de tener tanto poder sobre nosotros. Basta con decir, me siento ajeno a mi vida para empezar a recuperar la voz. Una voz que quizás fue callada por mucho tiempo, pero que nunca se fue del todo. Ser extranjero en la propia vida puede ser el principio de un regreso, no a lo que fuimos, sino a lo que somos capaces de ser cuando dejamos de fingir. Entonces, si convertirse en extranjero dentro de la propia vida es una señal, ¿cómo comenzamos el regreso? No hay recetas universales, pero hay algo que puede guiar: la honestidad, ser brutalmente honestos con nosotros mismos, sin miedo a descubrir que tal vez no nos gusta dónde estamos o en qué nos hemos convertido. Porque solo cuando dejamos de mentirnos, cuando bajamos la voz del deber ser y escuchamos la del realmente soy, empieza a cambiar algo. Y para eso, hace falta hacer pausas, detener el ruido, no para huir del mundo, sino para volver a escucharnos. A veces basta con 10 minutos al día para preguntarse, ¿qué necesito hoy? ¿Qué parte de mí estoy descuidando? ¿Qué decisiones estoy tomando por miedo y no por deseo? La vida moderna nos ha enseñado a no detenernos. Pero muchas veces, el acto más valiente que podemos hacer es quedarnos quietos y sentir. Sentir ese vacío, ese desencuentro, ese silencio. Porque ahí es donde aparece la verdad. Y esa verdad puede doler. Tal vez descubras que llevas años ignorándote. Que algunas relaciones están basadas en hábitos y no en amor. Que tus logros no te representan. Que tus días son ocupados, pero no plenos. Es duro, pero también es el punto de partida. Porque cuando reconoces que no estás donde deseas estar, estás más cerca de encontrar tu lugar. No afuera, adentro. A veces, para dejar de ser un extranjero en tu vida, hay que reescribir el mapa, cuestionar las rutas marcadas, atreverse a caminar por senderos inciertos, soltar certezas. No para perderse, sino para dejar espacio a nuevas formas de estar. Y ese proceso no se hace en un solo día. Es lento, es contradictorio, es personal, pero cada paso cuenta. Cada pequeño gesto de autenticidad, cada decisión que tomas desde tu propia voz y no desde la expectativa ajena, es una forma de regresar a casa. Tal vez nunca logremos sentirnos totalmente en casa todo el tiempo. La vida es cambiante, y el yo también lo es. Pero si logramos mantener un diálogo constante con nosotros mismos, aunque sea incómodo, aunque sea confuso, entonces ya no seremos extraños. Seremos viajeros conscientes dentro de nuestra propia historia. Porque la meta no es encajar, ni cumplir, ni parecer exitosos. La meta es vivir una vida que nos refleje de verdad. Que tenga errores, sí. Que tenga dudas, claro. Pero que también tenga sentido. Un sentido propio. Un sentido vivo. Así que si hoy te sientes extranjero dentro de tu vida, no lo ignores. Escucha esa voz. No estás roto. No estás perdido. Solo estás despertando. Y todo despertar, aunque duela, es un acto de renacimiento. Gracias por llegar hasta aquí. Tal vez este no sea un video con respuestas, pero ojalá te haya dado una pregunta más clara. Porque a veces, una buena pregunta es el primer paso para volver a casa.